Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les envío mucha luz, mucha paz, mucho amor y como siempre, abrazos de alma a alma. Esta semana del 5 al 11 de abril es luna menguante. Luna menguante, ¿qué hacemos? Sacar, tirar, donar, regalar, vender lo que no hayamos utilizado el último año. Hagan el intento. Muchas veces nos da un poco de flojera hacerlo, pero vale muchísimo la pena porque se abren canales de abundancia y además tomar papel y pluma y escribir lo que nos duele y que romperlo, eso también ayuda muchísimo en esta lunita menguante. Esta semana tenemos pues varios planetas en el signo de Aries, que eso es muy interesante, como es Venus, Mercurio y el Sol. ¿Qué podemos hacer en una semana donde traemos varios planetas que todavía van a estar varios días todavía más, próximas semanas, en el mismo signo que es Aries? Aries, por ser el bebé del zodiaco, el que inicia, por ser fuego, al estar con el Sol, al estar con Mercurio, al estar con Venus, es la comunicación, la fuerza, el amor y el dinero. Es una semana que es luna menguante para imaginar, pensar, visualizar, decretar, más no hacer. Sí puedo continuar con lo que yo ya haya hecho semanas anteriores, pero iniciar algo en luna menguante es para relajarnos, centrarnos, tomar las cosas con calma, escribir, reencontrarnos para que las cosas se nos den. Ahora sí, me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, vas a recibir esa respuesta que estabas esperando sobre trámites, acuerdos o negociaciones. Te marcas muy feliz, no solamente estos días, no solamente esta semana. Hay una alegría muy linda en tu vida. Estos planetas te están aspectando súper bien, precisamente están en tu signo y te están abriendo muchos canales de oportunidades. Tú sabías exactamente todo lo que eres capaz de hacer, pero hasta que te pusiste en la orillita y estabas en la orilla del río y dijiste: "¿Y ahora qué hago? ¿O me quedo sentado o cruzo, pero tengo que irme al otro lado?". Es lo que está pasando en estos momentos. Eso te está dando grandes oportunidades de percatarte, de analizarte, de observarte y de darte tu sitio, darte tu lugar, saber quién eres, qué quieres, a dónde vas, cuál es tu objetivo de vida y especialmente con quién quieres ir. Estás en una época perfecta para cerrar ciclos. Habrá algunos de ellos que pueden doler un poquito, porque de repente cerrar ciclos nos duele, pero vale la pena. No te inquietes tanto por lo que viene. El aquí y el ahora es lo más valioso. Esta semana te va a ayudar como de análisis, de observación, de trampolín para las próximas semanas que ya estemos el próximo domingo, que ya tendremos la luna nueva. Aprovecha esta semana para observar, checar y analizar exactamente cuál es el camino que tú quieres. Y vas a tomar muy buenas decisiones porque los caminos están abiertos. Definitivamente tienes muy buenos aspectos. Las dudas te pueden inquietar un poco, pero con la fuerza interior que tienes seguramente brincas y pasas ese río. Para los Tauro, hay muchas cosas nuevas, cosas diferentes. Y para mis queridos Tauro, lo nuevo y lo diferente de repente prefieren a lo que están acostumbrados, pero lo vas a hacer porque hay muchas ganas, mucho ánimo, mucha alegría, mucha felicidad, te sientes muy pleno, muy satisfecho porque te probaste lo fuerte, lo capaz, lo íntegro, y te diste cuenta que sí hay momentos en la vida que hay que bajar un poquito la guardia y que hay que recordar que la vida nos presenta situaciones para crecer, para aprender, para madurar, para avanzar, para darnos cuenta que somos seres humanos y que como seres humanos podemos equivocarnos cuantas veces sea necesario y que es muy importante aprender a perdonar, a perdonarnos, a pedir perdón y aceptar las equivocaciones. Eso te hace grande y eso es lo que está haciendo que cosas nuevas lleguen a tu vida de una proporción pues muy positiva, grande, ¿eh? En cuestiones personales, sentimentales y la economía. Muy bien, mi querido Tauro. Sé que es muy importante para mis queridos Tauro. Bueno, les va a ir muy bonito estas próximas semanas en su vida económica. Para los Géminis, no hay ninguna necesidad
que te compares con alguien. Todos somos únicos, hermosos, maravillosos, sensacionales y menos que permitas que alguien te compare con alguien. Esto es cuestión de amor propio, de autoestima, de seguridad, de me creo, me lo creo, lo valgo. Soy maravilloso, único y sensacional. Me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Cántalo, grítalo, dilo frente al espejo, tú solo, en tu interno, porque en esta semana es muy importante que sepas exactamente el lugar que ocupas. Todos somos importantes, mi querido Géminis. Todos, absolutamente. Y te digo todo esto porque las oportunidades están de maravilla, pero fíjate bien, de maravilla. Pero si escuchas las voces de los negativos, de los tóxicos, de los nocivos, de los mala vibra, te vas a frenar. Te voy a hacer una pregunta, ¿vas a detener tus pasos por los ladrones de sueños? Nunca, así de fácil. ¿Por qué tienes que escucharlos? Te invito a que hagas el ejercicio todos los días frente al espejo y puedes traer una pulserita, no sé, en tu manito izquierda y te la pasas a la derecha y así te la vas llevando en el transcurso del día para que en el transcurso del día recuerdes decirte a ti mismo: me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Yo todo puedo lograr, porque eso es lo que llega a tu vida, mucha abundancia y prosperidad. Para los cáncer, están en una de sus mejores épocas. Pasaron presiones, tensiones, agobios, angustias, de todo un poco. Pero eran las situaciones que tenían que vivir, porque eran los aprendizajes, era lo que les tocaba vivir. Perfecto. Ahora, sin importar la edad que tú tengas, es el momento adecuado para avanzar, para lograr, para hacer, para no quedarte a medias. No es tiempo de quedarte a medias. En los eslabones de la gran cadena del éxito, del triunfo, de la abundancia y la prosperidad están en la conexión de tu mente con tu ser, con tu interno, con tu alma, con tu corazón. Trabaja contigo, trabaja con la confianza, porque vienen cosas bien interesantes en el trabajo, en el dinero, en el amor. Tu creatividad está buenísima. Aprovecha toda esa luz maravillosa que te están enviando. Eres una persona muy capaz, con mucha fuerza. Es tiempo de avanzar. No dudes de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia. Para los Leo, relajado, tranquilo, sereno, tú en mojarrita enjabonada, tú a brillar, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Que estás logrando, estás avanzando, estás haciendo. Sucede que hay por ahí el subconsciente que de repente te dice cositas y te habla no muy amable. Y eso se debe a que compartes con personas que en ocasiones, pues, chismean mucho o envidian o hacen comentarios negativos y tú te la crees y no es así. Es muy importante, mi querido Leo, que recuerdes quién eres y qué quieres. Ese es un punto básico. Has estado teniendo un año muy hermoso y lo que viene. Es importante en estos momentos saber con quién hablo, con quién me junto, con quién convivo, qué leo, qué estudio, qué veo, qué escucho, todo eso, porque ahorita tu mente está así como que de esponja, estás absorbiendo absolutamente todo. Yo te invito a que a tu mente le metas la información mágica, maravillosa, sensacional, ¿de qué? De lo que tú quieres que se dé. Tienes aspectos positivos en la casa uno, que es la personalidad, en la casa 4, que es la de tu hogar, en la casa 6, que es la del trabajo. O sea, te marcas muy bien en las asociaciones, pues es tiempo de avanzar. Para los Virgo, vamos a ponerle mucha atención a la intuición. Así, ¿qué te dice tu intuición? Intuición, ¿qué te dicta? ¿Qué te dice tus percepciones? ¿Qué sientes aquí adentro cuando te hablan de alguien o traes una idea de algo? Especialmente cuando estamos en luna menguante, por algún motivo, punto y aparte de luna llena, se agudiza nuestra percepción, nuestra intuición y podemos andar también un poco melancólicos o nostálgicos. Si trabajas con esas señales que te están llegando, te vas a dar cuenta de que tienes la mitad del camino ganado por la información que el universo te está regalando. Todo esto tiene que ver con tu vida personal y tu vida profesional. Pero para que todo te fluya en armonía perfecta, vamos a liberar el pasado y vamos a arreglar las situaciones en el hogar. Cuando arreglamos nuestra vida personal, familiar, sentimental, nuestro hogar, el tesoro más importante, todo fluye en armonía. Si tú estás en búsqueda de avanzar o de lograr algo, vamos a arreglar la unión familiar para que todo fluya
en armonía. Para los Libra, aléjate de ruidos, presiones, tensiones y escucha solamente tu voz interior. Vamos, tú sabes muy bien, mi querido Libra, que tú, pues por lo regular, manejas la alegría, la sonrisa, la actitud, el ánimo. Ahora te toca hablar contigo mismo, reencontrando piezas perdidas. Resulta que Saturno en el signo de Acuario, pues te va de maravilla, porque Acuario y Libra, pues son aire y son muy buena mancuerna. Y Saturno te está dando la fuerza, el poder, la entrega, el compromiso, la capacidad, la disciplina, la responsabilidad. Mi vida, pues tienes absolutamente todo. Lo único que yo te voy a invitar es palabras necias, oídos sordos. O sea, no quiero que te enganches bajo ninguna circunstancia en esta semana que vale mucho la pena. Sé que es luna menguante, no quiero que inicies nada nuevo, sino que le continúes con lo que has estado haciendo porque vienen caminos nuevos. Vienes con una sorpresa muy interesante el próximo, el fin de semana, donde va a haber una propuesta que vale muchísimo la pena. Es punto muy aparte de lo que haces actualmente, porque te conviene no solamente a ti, sino a tus seres amados. Y utilizando tus relaciones sociales lo vas a hacer con mayor rapidez. Para los escorpiones, andas de mírame y no me toques. Pues es lunita menguante, mi vida. Y hay por ahí, bueno, recordemos que el planeta de ustedes, escorpiones, pues es Plutón, pero siempre ha sido su planeta, pues Marte. Como para Piscis, Júpiter, como para los Acuario, Saturno, y así me puedo ir con varios, ¿verdad? Lo que sucede en estos momentos es que andas muy sensible, con mucha necesidad de amor, de afecto, de atención, de apapacho, y los planetas en el signo de Aries pueden estarte afectando tu vida personal, tus ganas de decir lo que estás sintiendo, o por lo regular los escorpiones los vemos muy fuertes, muy seguros, son agua, a final de cuentas, son igual que Cáncer y que Piscis, agua. Y al ser agua, son muy melancólicos, nostálgicos, necesitados de amor, de afecto, de atención, de aplausos, de recompensas, reconocimientos. Si tú tienes un escorpión en casa, pues apapacharlo. Los escorpiones necesitan más apapacho del que imaginamos. Por eso cuando de repente me hablan mal de mis escorpiones, le digo, no, 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 no. Hay unos que se quedaron en alacrán y otros sí son águilas. Son los que elevan y saben volar y son positivos y son espirituales. Pero en estos días, para mis queridos escorpiones, si te das el permiso de dejarte mimar, atender y apapachar y tú contigo mismo, pero sí, como siempre les digo, levantar la manita y decir, yo también vine, vas a ver cómo muchas cosas nuevas van a llegar a tu vida, con tu paz interior, con el saber que los caminos que están frente a ti es lo que tú te mereces y con el apapacho que vas a recibir, todo va a funcionar totalmente a tu favor. No te inquietes tanto por los bienes materiales, esos a ti siempre te salen bien. Para los Sagitarios, venimos con muy buenos cambios en nuestra vida laboral, profesional y económica. Muchos, por supuesto, ya han estado cerrando los ciclos y se los voy a seguir diciendo todo este año y principios del siguiente, digo, si seguimos por aquí, ¿verdad? Porque hay muy buenos cambios para mis queridos Sagitarios. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es tiempo verdaderamente de decir, no voy a cambiar de página, no, voy a cambiar de libro, así de sencillo. Es más, estaba leyendo puras historias de misterio, ahora quiero puras historias de comedia. Así es la vida ahorita con los Sagitarios. A cerrar los ciclos que hemos estado pues dejando para después por ocuparnos de los demás, por atender a los demás, pues ahora no. Sagitario ya decidió que yo también vine, yo también estoy aquí, yo también existo y bueno, ha servido mucho todos los cambios planetarios que hemos estado teniendo y claro, por supuesto, pues al estar Júpiter, nuestro planeta, en el signo de Acuario y Sagitario y Acuario se llevan pero de maravilla, pues ¿por qué no? Sagitario dijo, pues yo creo que ya es momento de hacer esos cambios. Haz los cambios necesarios, Sagitario, porque todo lo que llega a tu vida vale muchísimo la pena, no solamente en lo personal, en lo laboral y económico, no, me refiero acá adentro, en lo personal, en tu yo. Para los Capricornio, muy buenos cambios en tu vida económica, cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar, abren cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Mira, si utilizas por favor tus relaciones sociales, tu creatividad, tu capacidad, tu fuerza interior, vas a avanzar con una rapidez bárbara. No dudes de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia. Tú puedes lograr mucho más de lo que has hecho hasta el día de hoy, pero resulta que escuchas voces de los negativos y crees que es tu propia voz y no, son las personas que están a tu alrededor. Yo lo que haría es
pues mandarles muchos amores y bendiciones porque tienes muy buena fortuna estas próximas semanas. Aprovecha todas las oportunidades que te están llegando. Para los Acuario, estira tus alas, extiéndelas, extiende tus alas y a volar. Vuela, vuela alto, confía, confía. Tienes muy buenos aspectos que te están dando varios planetas, no solamente Urano en Tauro o Saturno en tu signo. Hay por ahí 2, 3, 4 cosas muy interesantes en la vida de Miss Acuario, donde su intuición, percepción y sueños premonitorios están tan desarrollados que son como que las señales de los angelitos, de los guías, de los maestros que te están diciendo exactamente cuál es el camino a seguir. ¿Sabes tú cuál es el camino? Entonces vas a tomar, por favor, tu diario de sueños o tu diario de agradecimiento, que ese se escribe todas las noches, que tengo que agradecer en el transcurso del día, o mi diario de los sueños, que es qué es lo que yo quiero hacer, porque aprovecha estos próximos 21 días, son súper positivos, no son de 5 estrellas, son hasta de 7 estrellas. Para los Piscis, hay renacimientos, cambios, esas transformaciones que tú estabas buscando, mi querido Piscis. Y especialmente tú contigo mismo, que eso es una maravilla, porque cuando nosotros nos reencontramos con nosotros mismos, esas piezas perdidas que están aquí adentro de nuestro corazoncito, nuestro interior, eso se llama autoestima, amor propio, autorrespeto. Ya no me boicoteo, confío 100% en mí, porque regularmente los Piscis, como es el último signo del zodiaco, son como que los grandes, los adultos, la experiencia, siempre como que le siguen la corriente a todo el mundo y los apapachan. Ahorita Piscis dijo: déjame, que creo que es el momento de hacer cambios. Sí, claro, me los merezco. Bueno, ese merecimiento va a quedar contigo, pero por muchísimo tiempo. No puedo decir ni meses, hasta años. Esos cambios se deben a movimientos planetarios muy importantes. Recuerda que para ti siempre tu planeta, así como que el papá tuyo es Júpiter. Entonces, estos son los momentos importantes que tú debes de hacer para que no te quedes a medias. ¿Quieres cerrar un ciclo? ¿Quieres hacer algo nuevo? ¿Quieres iniciar algo en tu vida? Ahorita tienes todas las de ganar. No te coartes, no te limites, no escuches a los negativos y dale. Si tu intuición te está diciendo que ese es el camino, dale, porque mira, ese renacimiento que llega a tu vida es mágico, maravilloso. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día único, como siempre, hermoso, maravilloso, sensacional. Los abrazo siempre, de alma a alma, deseándoles luz, fuerza, paz, armonía y mucha felicidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba y ponle campanita, ¿verdad? Pues para que te avise YouTube de todos los estrenos. Y recuerda que esta semana, que es lunita menguante, es buenísima para las limpias. Así que si tú quieres por ahí la limpia del huevo o del pirul, dale la vuelta ahí a nuestro canal, vale mucho la pena y también para que se vayan las malas vibras de la casa. Mucha luz, mi raza amada. En nombre de la familia Movic, les dice gracias, que son muchos los que estamos aquí. Y yo les digo a ustedes, muchas gracias, gracias, gracias. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.